Bien, hola con todos. El día de hoy, junto a mi compañero David Saavedra y quienes hablan el Joaquiza, vamos a tratar el tema sobre controladora CAC trifásico bidireccional con carga resistiva. Bien, primero vamos a hablar un poco sobre los cálculos teóricos. En este caso, en este controlador, nosotros vamos a tratar con un ángulo de disparo de 75 grados, el cual viene expresado en radianes como 5pi sobre 12 y un ángulo de referencia que siempre deben tener en este caso cuando se trabaja con valores trifásicos debe ser de 30 grados. Bien, entonces vamos a hablar sobre los voltajes línea neutro de cada fase. Para la primera fase, el voltaje A neutro va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por el voltaje RMS, multiplicado por el seno en este caso, de la variación en el tiempo. Bien, para el voltaje de fase BN, se tiene que el voltaje pico es igual a la raíz de 2 por el voltaje RMS, multiplicado por el seno por la variación del tiempo, pero desfasado 120 grados. Bien, ahora para el caso de la última fase, se tiene que, este tiene un valor de raíz de 2 por el voltaje RMS, multiplicado por el seno, con un ángulo de la variación del tiempo y desfasado 240 grados. Bien, luego de haber realizado los cálculos, se tiene que el voltaje promedio viene expresada por la siguiente fórmula, que en este caso es la raíz cuadrada de un medio más 3 veces el seno de dos veces el ángulo de disparo, todo eso dividido para 4pi. Y a eso le vamos a sumar el seno de 2 veces el ángulo de disparo, que en este caso es 75 grados, le sumamos 60 grados más. Ok, y todo eso multiplicamos por el voltaje RMS. Bien, aquí cabe acotar que el ángulo se debe encontrar en 60 grados y en 100 y en 90 grados. Ok, luego de haber realizado todo ese cálculo, se tiene que el voltaje promedio viene expresado por la raíz de 3 divididos para 8pi y todo eso multiplicado por el voltaje RMS. Esto nos da un valor aproximado de 0.3455 multiplicado por el voltaje RMS. Bien, ahora para el cálculo de voltaje RMS se tiene la siguiente expresión, que es la raíz de 3pi multiplicado por pi sobre 12 más 2 veces por el seno de 2 veces el ángulo de disparo dividido para 16 más la raíz de 3 multiplicado por el coseno de 2 veces el ángulo de disparo y todo eso. Y esa expresión dividida para 16. A toda esta expresión lo multiplicamos por b. Bien, asimismo, el ángulo de disparo debe estar acotado entre los valores de 60 grados y 90 grados. Luego de realizar todo el cálculo de esa expresión, se tiene que el voltaje RMS tiene un valor de raíz de 8pi menos 3 dividido para 32pi multiplicado por b. Y eso nos da un valor de 0.4692 por b. Bien, ahora vamos a explicar un poco sobre el circuito. Bien, entonces nuestras fuentes trifásicas poseen un valor de 208 voltios pico a pico, línea a línea. Ya, y asimismo esta van a pasar, se va a interpretar el devanado secundario transformador mediante una resistencia y un inductor por cada fase. Bien, el valor de esto, del resistor y del inductor es el siguiente que se muestra en la ventana, que es 0.07 ohmios y 0.1 milihenry. Ok. Asimismo, el bloque azul que se muestra ahí es para medir los voltajes y la corriente en este caso, de las tres líneas, de las tres fases. Bien, entonces, las líneas continúan hacia el controlador AC trifásico bidireccional, en donde se va a tener un tiristor para el lado positivo de una fase y otro tiristor para el lado negativo de la misma fase. En total se van a tener 6 tiristores, en donde el primer tiristor va a tener va a estar separado 180 grados con el tiristor que se encuentra en esa misma fase. O sea, que quiere decir que G1, que es el ángulo de disparo del primer tiristor, está desfasado 180 grados con G4.
Bien, así mismo para las otras fases. O sea, G3 está desfasado 180 grados con G6 y G5 está desfasado con G2 180 grados. Bien, pero el desfase que existe entre el tiristor, entre el pulso G1 y G3 es de 60 grados. Asimismo para G3 y G5 que también es de 60 grados. Sí, de 60 grados. Ok, vamos a trabajar con una carga resistiva de 10 ohmios que van a estar al final del controlador trifásico. Bien, en este caso nosotros vamos a medir el voltaje que se tiene en el resistor en una de las fases, que es el voltaje de línea neutro y el voltaje de línea en línea entre dos fases. Bien, asimismo vamos a tener un generador de pulsos que nos permitirá tener los pulsos para los 6 tiristores que estamos controlando. En este caso, el ángulo de disparo es desde 75 grados, pero a esto hay que sumarle el ángulo de referencia. Por lo tanto, el primer pulso que va a recibir el primer tiristor va a ser de 105 grados. Y así se van a ir desfasando los grados de cada uno de los tiristores. Bien, a continuación mi compañero le va a explicar un poco de las gráficas y de los resultados obtenidos. Bueno, ya para continuar con esto de las gráficas, como había explicado mi compañero, tenemos la parte de los Gs, que vienen a ser los pulsos para cada uno de los tiristores que vamos a usar aquí en el controlador ACAC trifásico. En este caso, y si nos damos cuenta, vamos a tener una cierta tendencia en lo que viene a ser los pulsos de cada uno de los tiristores, ¿no? Como ya indicó mi compañero, entre el tiristor 1 y el tiristor 2 va a haber un desfase de 60 grados. Bueno, entre los tiristores principales, digámoslo de alguna forma así, que vienen a ser el tiristor 1, el tiristor 3 y el tiristor 5. Estos van a haber un desfase de 60 grados cada uno. Pero si nosotros comparamos el tiristor principal con el secundario de cada uno de ellos, o sea, la par que tiene cada uno es de 180 grados. Y esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, en la gráfica verde con la gráfica azul, que estos son los tiristores que están conectados en contraparalelo uno con el otro. Ya. Esto es con respecto a la gráfica de los pulsos. Ahora, tenemos la gráfica acá que viene a ser la gráfica de las fuentes, nos está entrando el voltaje de las fuentes y la corriente de las fuentes. Y aquí, como estamos trabajándolo con un ángulo con un ángulo disparo 75 grados, vamos a ver esta tendencia en donde eh, en ciertos tramos va a haber una especie de ruido en donde vamos a apreciar estos picos que tenemos tanto como que dice los picos yendo hacia arriba o picos yendo hacia abajo. Y esto se debe a que cada vez que los tiristores se van disparando, se generan este tipo de ruido. E incluso lo podemos ver en la parte en ciertas secciones, por ejemplo, en los voltajes pico que hay en en cada una de las fuentes. Nos damos cuenta que tenemos una especie de distorsión, pero más se distorsiona cuando los tiristores se van disparando, cada uno de ellos. Por ejemplo, nos damos cuenta acá en la gráfica azul, cuando hay un flanco de subida, vamos a tener que aquí se va a distorsionar hacia abajo, vamos a tener este pico que está aquí, y así sucesivamente con cada uno de estos 6 tiristores que están trabajando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, siguiendo aquí con la parte de las gráficas, vamos a tener también la gráfica de acá, que es el análisis de los voltajes que están trabajando, las 3 fuentes de voltaje AC que están trabajando y el pulso que hay con respecto al primer tiristor, que este prácticamente viene a ser el tiristor de referencia. Que como ya ha indicado mi compañero, va a dispararse con un ángulo de 75 grados, que es con el que nosotros estamos trabajando, más los 30 grados, que viene a ser el ángulo de referencia, un ángulo de disparo de referencia que siempre se trabaja en controladores trifásicos o en rectificadores trifásicos. Entonces, tenemos aquí, ya yéndonos a la parte de la salida, vamos a tener las dos gráficas, ¿no? Las que están acá arriba vienen a ser los voltajes de línea neutro
y el voltaje de línea a línea. Entonces, como nos damos cuenta aquí, lo que son los voltajes de línea a línea es la gráfica verde, y como vemos aquí no hay ningún problema porque estos son los voltajes de línea a línea que nosotros habíamos visto en esta gráfica que está aquí, que no hay ninguna distorsión. Pero ya lo vemos, ya se ve la distorsión en la parte de lo que son los voltajes línea neutra, que como habíamos analizado, estos picos que hay aquí, estas pequeñas distorsiones, se deben a cuando se disparan los tiristores principales. En este caso, cuando se dispara el primer tiristor, ocurre este pico que es hacia abajo. Entonces, cuando hay un flanco de subida, esta distorsión se va hacia abajo. Y en viceversa, digamos que cuando el tercer tiristor, cuando hay un semiciclo negativo, hay una distorsión hacia arriba. Entonces, y así va a ser sucesivamente. En este caso, solamente se está analizando uno de estos, de estos dos tiristores conectados en contraparalelo, porque aquí vamos a analizar también el voltaje de línea neutra. Por eso solamente se está analizando uno solo. En este caso es el de acá arriba, que es el referencial. Ahora, también vamos a analizar la parte del voltaje que es de línea a línea. Aquí lo vemos en este multímetro que está conectado aquí, que estamos analizando la fase 1 y la fase 2. Y es normal que tenga este tipo de circuito porque resulta que mientras se dispara el primer tiristor, también se va a disparar el segundo tiristor. Y luego se va a disparar el tercero. Y así vamos a tener una gráfica de este tipo de forma, que es un poco rara. Pero esta gráfica se adecua a lo que normalmente en clase se vio, que está dentro del rango de 60 a 90 grados, que este viene a ser el modo 2, que es como que dice el más sencillo de analizar, puesto que los ángulos de disparo eh, trabajan en conjunto. Ya. Ahora, ya analizando esto, viendo también aquí el circuito de rampa, esto nos damos cuenta que aquí vamos a tener, mientras la ganancia va aumentando, esto va formándose una gráfica de diente de sierra. Ya. Y aquí vamos a tener un scope que es para analizar donde vamos a ver los armónicos y las gráficas en FFT. Y esto lo vamos a ver aquí en los análisis FFT. Tenemos un rato que abra. Ya. Como vamos a trabajar con la carga R, vamos a ponerla en ventana de FFT con 3 números de ciclos y, y los ejes de frecuencia en orden de los armónicos. Al computarlo vamos a tener este tipo de armónico que vamos a ver en pantalla. Vamos a tener un fundamental de 5.431 con un THD de 80.81%. Y como damos cuenta, aquí vamos a tener que en el armónico cero va a estar en 60% y esto eh, va a disminuir de a poco, ¿no? Pero vamos a ver una tendencia de que se va a disminuir suavemente a diferencia de otros tipos de circuitos en donde mientras más aumentaba el orden de los armónicos, disminuía considerablemente, ya dando a entender que como por el octavo, noveno, décimo armónico, ya teníamos un porcentaje de fundamental muy, muy pequeño. En este caso se mantiene más o menos. Entonces ya vamos a ver que por el orden del armónico 16 o más, ya tenemos un porcentaje fundamental mucho más pequeño, pero aquí se mantiene más. Y esto se debe a que nosotros ya estamos usando eh, estos controladores HAC trifásicos, por lo cual ya deja de haber un cambio abrupto o una disminución abrupta del porcentaje fundamental mientras va aumentando el orden de los armónicos.
Esto viene a ser el análisis del controlador ACAC trifásico bidimensional con carga resistiva. Muchas gracias.